Según San Marcos, en el capítulo 6. Y este es un pasaje que muchos conocemos, y aunque algunos hoy expresaron que tenían hambre, hoy vamos a hablar de la alimentación de los 5.000, curiosamente. Pero bueno, eso es un poquito a manera de broma. Marcos capítulo 6, versículos 30 al 34, porque no llegaremos a entrar en materia, porque abarcaría los versículos del 30 al 44 y creo que sería mucho abarcar para una sola sesión. Así que para intentar compartir un poquito el tiempo, sabiendo que hoy tenemos también que celebrar la comunión, he intentado achicar un poquito aquí, dividirlo en más de una sesión, lo que es el estudio y el mensaje. Marcos capítulo 6, versículos 30 al 34, leeremos. ¿Lo tenemos? Nos ponemos de pie para leer estos 4 versículos, hagan ahí un poco de ejercicio para que me imiten. Al menos en esto. Dice la palabra de Dios. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hermano Steven, ¿puedes orar? Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo de aprender tu palabra, Señor, y de congregarnos, de venir, Señor, ante ti a depositar, Señor, toda nuestra confianza y esperar de ti, Señor, tu misericordia, Señor. Te damos gracias por la vida de tu Hijo Jesús, por la venida de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias por la palabra que lleva el pastor. Bendice a mis hermanos, Señor, y que sea de gran bendición para cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Si hacemos un poquito de memoria, en este capítulo 6, recordamos que presentábamos lo que catalogábamos en ese momento como una pequeña gran comisión, un ensayo a menor escala de la gran comisión, en el cual Jesús toma a los discípulos, a los apóstoles, les envía de 2 en 2 y les encomienda, como leímos la última vez que estuvimos aquí, versículos del 6, del 2 y el 13, saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vimos la encomienda de Jesús, predicar el evangelio y manifestar lo que habían recibido de gracia a todo el pueblo en el cual iban a llevar la palabra de Dios. Si esa casa fuere digna de la paz que presentáis, dice, esa paz posará en esa casa, y si no fuere digna, esa paz se volverá a vosotros. En la ciudad que no recibieren, recuerdan que tenían que hacer, sacudir ¿qué? El polvo de los pies, y hablábamos acerca de ese significado que simbolizaba lo que era sacudir el polvo de los pies, y como Pablo en el libro de los Hechos también lo hizo en una ocasión en una de las ciudades donde no le recibieron. Pasando al versículo 30, ya vimos cuando el hermano Costeles, gracias hermano, estuvo hablándonos acerca de lo que era la muerte de Juan el Bautista y todos los detalles que se vieron aquí. Y mencionábamos que algunos grupos, en este caso, los testigos de Jehová, como esto sucedió en una fiesta de cumpleaños, por eso tienen prohibido en su
religión, secta, doctrina, ya cada uno como le llame, tienen prohibido lo que es la celebración de los cumpleaños, porque ellos dicen que los cumpleaños tienen unas consecuencias concretas de este tipo, etcétera. Te lo digo porque yo tenía un vecino testigo cuando era testigo de Jehová, cuando yo era un niño, estaría yo así como Lucas, en esa época, y ellos nos decían que era por esto. En esa época yo tampoco conocía mucho de la escritura, y me decían, no se celebra por esto. Y posteriormente me lo confirmaron algunos que era por esto que no celebraban los cumpleaños. Y había algunos otros motivos en los cuales, por ejemplo, el caso de Daniel, es lo que ellos utilizan y justifican para no honrar lo que llaman símbolos patrios. Por ejemplo, ellos, y creo que aquí en España se catalogaban como objetores de conciencia, ¿no? Cuando el tiempo de la mili se presentaban de esta manera y tampoco la hacían. Pero allí, por ejemplo, en otros países, aquí en España no he visto eso, pero sí que, por ejemplo, el país de donde vengo, cuando se iza la bandera, se supone que los patriotas tienen que ponerse de pie y esperar hasta que la bandera llegue arriba, y luego cuando la bandera se llega arriba, entonces ya usted sigue caminando. Y si se está cantando el himno en un sitio, usted se tiene que parar, cantar el himno, estar ahí, hasta que se acabe el himno nacional, que tampoco es que hay una versión corta. No sé si en vuestros países es así. Sí, también, ¿no? En Cuba es así, hermana, qué curioso. Bueno, no curioso por decir una broma, pero allí será obligatorio. En mi yo recuerdo de niño, ¿no? Ya no hay. Ah, bueno, eso es un aire de libertad, por lo menos. Bueno, ya, ahí ya nos enteraremos luego de cómo va la cosa cuando vuelva el hermano de por allí, el hermano Juan Carlos. Ya nos contará a ver cómo está la cosa. Pero tienen estos motivos, ellos dicen, no, porque en la época de Daniel, cuando dieron el decreto, Daniel se rebeló contra todas esas cosas y Dios lo bendijo. Bueno, si usted pertenece a un país, tuvo el privilegio de nacer en un país en concreto, tendrá que respetar las leyes también de ese país. Porque ellos dicen que eso es idolatría. Usted cantar el himno o pararse cuando te dicen que tienes que hacerlo, pues idolatría. Yo recuerdo cuando era niño, a las 8 de la mañana, todos los días, ¡pum!, el himno nacional a todo dar. Todos los días a las 8 de la mañana. Pero bueno, curioso. Aquí en España no es así y bueno, lo respetamos y a veces hasta lo agradecemos que no tenemos que despertarnos a esa hora obligatoriamente. Bien, cuando pasamos ya al versículo 30 de Marcos capítulo 6, encontramos que los apóstoles vuelven de esa encomienda que les había hecho el Señor cuando se fueron de 2 en 2 a cumplir con este ensayo, por así llamarlo, de la Gran Comisión, y ellos se juntan con Jesús, versículo 30, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Se juntaron los apóstoles con Jesús para rendir cuentas, cosa que muchas veces a muchos líderes no les gusta. Hablaba con un pastor y me decía, claro, yo al único que tengo que rendirle cuentas es a Jesús. Yo digo, hombre, sí, puede tener sentido lo que dices. Sí, no, porque es que los apóstoles rindieron cuentas solo a Jesús. Y por eso cuando una persona es apóstol, no tiene que rendir cuentas. Obviamente entendemos a partir de ahí que esa persona o estas personas que se intentan proclamar apóstoles hoy en día, parte de sus objetivos es no tener que rendir cuentas. Por ejemplo, en nuestra iglesia no actuamos de esa manera, sino que creemos que mientras más claras las cuentas, mejor. E intentamos todos los años tener lo que es esa reunión anual en la cual rendimos cuentas. El pastor en este caso y también los líderes de la iglesia. Qué ha entrado, qué ha salido, cómo se ha hecho, qué se ha gastado, etcétera, etcétera. Y es una reunión abierta en la cual participan todos. O sea que es lo correcto. Los discípulos fueron a rendir cuentas a Jesús. Otros también dicen, por ejemplo, en cuanto al liderazgo, yo es que cuando voy a elegir diáconos, hago como Jesús. ¿Cómo así? Yo llamo a los que yo quiera. Entonces, claro, ¿quiénes son los que yo quiera? No, ya ahí yo no me meto, pero el que me cae bien, o el que hace esto, o el que me va a decir todo que sí,
o etcétera, etcétera, etcétera. Podrían caber ahí muchos adjetivos. Normalmente en nuestra iglesia hacemos una propuesta de una o varias personas y la iglesia, que es la que vota y decide quién va a estar con él o quién le va a representar en este caso. Nos parece lo más propio. Rendir cuentas es correcto. Y entre nosotros debemos rendirnos cuentas también. El marido a la mujer y la mujer al marido deben rendirse cuentas. Los padres a los hijos deben rendir cuentas. Hay momentos en los cuales los padres también tienen que rendirle cuentas a los hijos, ¿eh? Ojo, porque los hijos no se van a quedar pequeños para siempre. Va a llegar un momento en el cual los padres también tendrán que rendir cuentas. Papá, ¿por qué usted era sinvergüenza? O mamá, ¿por qué usted no hacía las cosas como tenía que hacerlas? Yo me acuerdo cuando yo era pequeñito, mamá, que usted conocía a uno que le reclamaba que su mamá jugaba dinero para la lotería y luego no tenía para comprarle zapatos. Decía, mamá, yo me acuerdo que usted lo hacía. Cállate, niño. Ya no se puede callar porque ya tiene 13 años, ya está muy grande. Ya no lo puedes callar. Por ejemplo, entonces, hay que rendir cuentas. Los apóstoles fueron a Jesús a rendirle cuentas, fueron con gozo, no fueron tristemente a rendir cuentas, fueron con gozo. Y es necesario que rindamos cuentas y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos que rendir cuentas. No, yo no rindo cuentas a nadie, sí, si Hacienda te pilla ya verás tú si vas a rendir cuentas o no. Aquí tenemos que rendir cuentas todos, querramos o no querramos. Eso es así y no pasa nada. No pasa nada que tengamos que rendir cuentas. No sabemos exactamente cuánto tiempo tardaron los apóstoles en cumplir con este ensayo de la Gran Comisión que Jesús les dio. No sé si duraron una semana, 10 días, un mes. La Biblia no especifica, aquí al menos yo no lo veo claramente cuánto tiempo fue. Creo que sería un tiempo corto, porque el tiempo que Jesús tenía para disponer en cuanto a lo que era el discipulado y el ministerio, que era un tiempo más o menos de 3 años, obviamente era un tiempo corto. Pero por corto que fuera ese tiempo que dedicaron los apóstoles a llevar la palabra, fue un tiempo muy intenso. Fue un tiempo en el cual tuvieron que empeñarse al máximo para poder conseguir este objetivo de cumplir con la misión que el Señor les encomendó. Y cuando vuelven a Jesús en el versículo 31, les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y que descansad un poco. Es importante el descanso, hermanos. No somos terminators. No, es que yo tengo al Espíritu Santo, como decía uno en esa misma reunión que fuimos. No, porque las vacaciones, unos se van a tal sitio, no quiero dar mucho detalle, pero bueno. Se van unos para tal sitio o cual sitio, pero mis vacaciones son irme a predicar. Conocí un hermano, un pastor que se tomó un mes de vacaciones y se fue a su país y me dice, es que la próxima vez no aviso, porque cuando llegó allí al país le hicieron una agenda para predicar en 8 sitios el mes entero. Dijo, es que ya no son vacaciones, ya no. No, porque es que, hermano, si yo vine y si ya me han puesto el mes entero me lo han ocupado. Y al final el hermano, la próxima vez que fue, dijo, no, yo voy a ir callado y no diré nada, para sorprender. Le pasó esto. Él se fue para desconectar un poco, para estar allí con la familia, pero al final le pusieron, ahora que has llegado, pues mira, tenemos una campaña aquí, una no sé qué, una reunión de jóvenes y para que dé el testimonio allí y allá. El hombre ya le ocuparon toda su agenda. Es importante, hermanos, descansar. Fíjate cómo Jesús les dice a los discípulos, venir y apartarse. Curiosamente, este lo tengo que leer porque son cifras y porcentajes, como dice, los porcentajes y los números aguantan cualquier cosa. Pero bueno, lo voy a leer para intentar no equivocarme demasiado. Y es un estudio que hizo la NASA. Imagínese usted. Si lo hizo la NASA, debe estar bien hecho. Pero en este estudio que hizo la NASA con respecto al descanso, ustedes saben que hacen muchas pruebas a las personas que van a ser enviadas al espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Lo sabéis. Pero en este estudio ellos describieron que es cardioprotector lo que se llama una siesta reparadora. O sea que en España no estamos tan mal, ¿eh? Es sano y es correcto. Obviamente había un hermano que me decía, no, es que las siestas mías
son de pijama y orinal. No, esas no. De horas. No, eso ya es hasta pecado. No, así no. Dicen que el tiempo óptimo es 26 minutos. 26 minutos, ya, no se pase de ahí. 26 minutos. Que cuando tú haces una desconexión, y dicen entre la 1 y las 3 de la tarde. 26 minutos entre la 1 y las 3 de la tarde. Que usted coja y se pare y diga, déjame cabecear este poquito. Dice que cuando usted hace esto, el estudio demuestra que tomando este tiempo harás que mejores tu rendimiento en un 34% y tu estado de alerta en un 54%. Y si le añades cafeína, un poquito de café, hay gente que le gusta, hay gente que no, bueno, lo respetamos. Pero te dice el detalle que que la añadas antes de irte para que te vaya haciendo efecto mientras estás descansando esos minutos, dice que aún se activa más el porcentaje y se aumenta el porcentaje de alerta y de rendimiento. Yo cuando lo hago me doy el café después para terminar de espabilarme, pero te dicen que eso es correcto y que te previene de infartos y de enfermedades cardiovasculares, porque te reduce el estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene su sentido. O sea, España va adelantada en cuanto a eso, aunque yo creo que en España ya se ha perdido lo que es la cultura de la siesta acá, prácticamente, ¿no? Yo creo que ya poca gente se echa la siesta aquí en España, ¿no? Pues hay que retomar eso, hay que retomarlo. Eso es bueno y hay que retomarlo. Bien, bueno, los chinos ya cierran de 3 a 5, ¿no? Ya cierran también y se echan la siesta. Cuando llegan a un nivel más o menos normalito, ya, pum, de 3 a 5 me echan la... O sea, que se han adaptado muy bien en ese sentido a España. Pero usted, hermano, usted, hermana, no es un robot. Jesús le dice a los discípulos, apartaos y descansar. Es necesario, por eso yo le digo a los hermanos, cuando usted se va de vacaciones, yo voy a intentar no molestarle. Le decía al hermano, por ejemplo, al hermano Costel, yo no voy a hacer lo imposible por no darle la vara, es que usted descanse y que esté con la familia allá. Porque usted no puede estar con la familia a 3.000 o a 6.000 kilómetros y estar conectado con la gente de este mismo lado. Entonces, ¿a qué fuiste? O sea, cuando tú estás allí, tienes que estar allí. En mente, en cuerpo, en todo, allí. Y eso es importante que aprendamos. Por ejemplo, hay algunos hermanos, hermana, cuando se va a Argentina, allí, ¿cuántas horas son? 12 horas de vuelo. O sea, estar allí para estar conectado con los mismos de aquí, dice, madre mía. Entonces, los que están allí te lo echan en cara y te lo reclaman. Dice, pero entonces, ¿qué? ¿Tú estás allí o aquí? Y debemos aprender también a hacer este tipo de desconexiones, y el Señor sabía que los discípulos necesitaban esto. Es necesario. Trabajar sin parar no es posible. No es posible. Hay que hacer pausas. Y las pausas son buenas. Por eso yo también doy gracias a Dios que hay domingos en que yo paro y hoy me ha tocado hacer todo, no pasa nada. Pero hay muchos domingos en el cual pues, voy más suave. Y muchos jueves también, y eso es una bendición. Y martes, etcétera, etcétera. Porque si estás todo el tiempo activo a un ritmo muy alto, revientas. Y eso no es sano, no es bueno. Hay una frase conocida que dice que si tengo 8 horas para derribar un árbol, ¿en qué debería emplear las primeras 3? En afilar el hacha. El Señor les dice, apártense. Si tú afilas el hacha, vas a cortar el árbol mucho más rápido que si te vas a saco a darle hachazos sin más. ¿Tiene sentido? Puede tener sentido esta frase. Porque la multitud siempre es muy demandante. Y es lo que vemos aquí en los discípulos. Ellos estaban siempre rodeados, porque dice en el versículo 31 al final, los que iban, eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo ¿para qué? Es que yo vengo, Jesús, a verte, y para venir a verte he hecho 2 días de camino. No, que se están echando la siesta los discípulos. ¿Cómo? ¿La qué? No, que están comiendo. ¿Cómo? Pero que yo tengo 2 días caminando para venir a verlos y están comiendo. Yo necesito mi milagro. Es que tengo mi hijo enfermo, tengo mi criado enfermo, tengo mi madre, mi suegra. Era una situación muy difícil y tú, ¿cómo le dices que no? Porque es verdad
que esta persona ha hecho toda esa travesía para ir a ver a Jesús o a los discípulos. Y que no es como ahora que tenemos la disponibilidad y la bendición de tener vídeos, de tener Biblias en la mano, de tener muchísimas herramientas que muchas veces no usamos de la mejor manera. Pero los discípulos y Jesús se debían a esas multitudes de una forma u otra. Era muy difícil esta situación para ellos. Y esto les llevaba a un colapso prácticamente que no les dejaba ni siquiera comer. Porque claro, ya cuando resolví los problemas de esta multitud, viene la siguiente multitud. Y si yo he hecho 2 días de camino, hay otro que ha hecho 4 y ha llegado ahora. Y hay otro que ha hecho 1 semana de camino. O 4 días o 5. Wow, era una situación complicada para los discípulos. Y yo creo que también seríamos conscientes nosotros de que si alguien tiene la capacidad de hacer algo por un familiar nuestro, ¿qué no haríamos tú y yo para intentar llegar a esa persona? Lo que haga falta. Y estas multitudes iban siempre a Jesús con este propósito. Pero hoy en día debemos aprender a manejar el tema de las multitudes en todos los ámbitos. Por ejemplo, una persona que trabaja en una cafetería, hay horas concretas del día que tiene un cliente, pero hay otras horas en las cuales hay 50. En una residencia de ancianos, yo trabajé allí una temporada, lo mismo. Hoy te toca, hay solo un abuelito enfermo, pero cuando llega diciembre y enero hay 17. Ya eso es una multitud de enfermos. Tienes que saber cómo manejarlo. Y así como todo tienes que saber. Si eres cocinero o cocinera, a las 12 de la mañana, ¿cuántas comandas tendrás? 2, 1. Pero a la 1:15, ¿cuántas te van a caer de un tirón? 16 comandas al mismo tiempo. Ya eso es una multitud. O sea, todo el tema de las multitudes debemos aprender a llevarlos en nuestras vidas y a manejarlos. Los discípulos, por las condiciones que tenían y demás, tenían también problemas para manejar esto porque había accesos dificultosos para llegar a ellos, para saber dónde están los discípulos y Jesús. No había teléfonos. ¿Cómo saber dónde está Jesús? ¿Cómo saberlo? No sabemos. Y era una situación muy complicada para ellos poder desconectar en un momento concreto. Pero Jesús sabía de esta necesidad y en el versículo 32, ¿qué hace con los discípulos? Se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Es que no hay manera de que puedan desconectar si no nos vamos a un lugar desierto. Jesús mismo necesitaba también estar a solas con los discípulos. Necesitaba estar con ellos y él mismo estar a solas, como vimos en el caso de cuando fue a orar en Getsemaní. Pedro, Jacobo y Juan fueron con él, se quedaron en un sitio y Jesús se fue ¿con quién? Se fue solo. Necesitaba también estar solo. Y hablábamos en la clase pasada, nosotros en la escuela dominical, acerca de esa diferencia entre Lot y Abraham. Lot tenía muchas dificultades para estar solo. Y hay gente que tiene ese espíritu urbanita de que no le gusta vivir en sitios apartados. En el caso contrario, Abraham vivía como un nómada, fuera de las ciudades y en sitios más desérticos, sitios menos poblados. Lot no tenía esa capacidad porque cuando luego va a ser destruida Sodoma y Gomorra, le dice, no, quiero ir a esa pequeña ciudad que se llama Zoar. O sea, estar con poca gente parece que no era lo suyo. Pero es necesario aprender a estar a solas porque a solas muchas veces nos encontramos con Dios. Cuando estamos en la quietud, cuando estamos en la tranquilidad, tenemos más tiempo para meditar en nuestra relación con Dios y reflexionar en nosotros mismos de cómo estamos con Dios. Porque mientras estamos con más gente, con más movimiento, no nos detenemos a analizar nuestra situación y nuestra condición. Entonces hay que ser también conscientes de que debemos aprovechar esos momentos que se nos puedan presentar de soledad para estar con Cristo y encontrarnos con Cristo. Esto hicieron los discípulos. En el versículo 33, aunque quisieron pasar desapercibidos, muchos que hicieron, les vieron ir y les reconocieron. Aunque estaban a distancia, aunque estaban en una barca,
Muchos le vieron y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Se le adelantaron a Jesús, dice entonces. Como les he dicho, había personas que habían hecho viajes de días de camino para encontrarse con Jesús, porque era un asunto que iba de boca en boca. Jesús está en Galilea, vamos todos para allá. Ya se fue el maestro, ahora está en Jerusalén. Madre mía, vámonos para allá. Y ahora ya se fue de aquí el maestro, ahora está en otro sitio. Claro, si tengo una necesidad concreta, necesito ver al maestro, aunque tenga que durarme 3 semanas de un sitio para otro. Se fueron solos, o al menos eso pensaban ellos, que estaban solos. Mirando lo que habían hecho los discípulos, el cruzar en una barca, este sitio, este mar que habían cruzado era el mar de Galilea, que también es llamado de múltiples maneras, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, aquí en la Escritura, y también de manera moderna tiene otro nombre, que es el de Tiberias. Pero bueno, es el mar de Galilea, el de Tiberias, el de Cineret, el Tiberíades, el mar de Genesaret, todos estos nombres es el que se supone que era el lugar donde estaban los discípulos con Jesús y que fueron a cruzar, y que el tramo que ellos iban a cruzar era un tramo de unos 6 kilómetros. Obviamente remando, aunque los discípulos estaban fuertes y capacitados, yo creo que estaban un poco cansados, habrán tardado exactamente, no sé cuánto tardarían, dependiendo cómo eran las condiciones climatológicas de ese día en concreto, cuánto iban a tardar en hacer 6 kilómetros en la barca, remando. 13 hombres ahí. Pero la gente les vio, y algunos comentaristas dicen que para poder llegar al sitio donde ellos sabían ya que iba a estar Jesús, porque se olían que quería estar a solas, tenían que dar una vuelta rodeando como si fuese hacer una curva alrededor de este sitio, de este mar de Galilea, y más o menos la ruta era de unos 16 kilómetros. O sea, ellos tenían que, para intentar llegar antes que Jesús a la otra orilla, hacer 16 kilómetros. Pero lo hicieron de forma tal, o a tal prisa, que llegaron antes. Y aquí hay algunos comentaristas que dicen que los traductores quizás no fueron tan precisos en decir que hicieron más corto un camino de 6 kilómetros que uno de 16. Pero otros dicen que sí que puede tener sentido que hayan llegado primero, porque quizás no todos llegaron primero. Los que están acostumbrados a hacer ejercicio, a correr o a caminar, no sé exactamente cuánto tardarán en hacer una ruta de 16 kilómetros. El hermano Salva, que se ha dedicado ahora a ser el atleta de la iglesia, ¿cuántos kilómetros es que hace? ¿14, 15? Más o menos. ¿Cuánto tardas en hacer eso caminando rápido? 2. Aprender. William y yo estamos aprendiendo Ayer estuvimos practicando con unos hot dogs primero para... Claro, hay que coger energía, no vas a hacer 16 kilómetros en ayunas, que te da un sopapo ahí, una cosa. Pero ya, por lo menos ya estamos cargando el cuerpo para comenzar en un futuro a hacer los kilómetros. De momento estamos almacenando primero, cargando las baterías como los coches eléctricos. Pero bueno, el detalle, más o menos unas 2 horas. Pero imagínate tú, cuando tienes una premura, algo que necesitas presentar a Jesús, es que tú haces 16 kilómetros corriendo si hace falta. ¿O no? Y probablemente en 1 hora ya estaban allí. No todos, porque algunos irían con niños, obviamente, y había mujeres que tenían ciertas dificultades o personas enfermas, pero otros que tenían esa capacidad y que ya representaban una multitud, porque la Escritura dice que se juntaron 5,000 varones, y en Mateo aclara, sin contar las mujeres y los niños. O sea, que estamos hablando de una multitud de unas 12,000 personas. De esas 12,000, probablemente 3,000 eran personas que tenían capacidad de salir corriendo y en 1 hora y algo hacer esos 16 kilómetros, probablemente. 1 hora y pico, o 2 horas y pico. Y fueron allá, o algunos se irían con burros, caballos, asnos, lo que sea. Entonces llegaron allí antes. Tiene sentido. Y ya cuando llegas allí, ya, ¿qué puedes hacer? Ya dice que Jesús, al ver esta multitud que se adelantó y que era demandante, pues comenzó a tratar con ellos.
Muchos les vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Y salió Jesús y vio ya cuando llegó una gran multitud. ¿Y qué hizo Jesús? Versículo 34, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esta gente estaba hambrienta de la palabra de Dios. Era una multitud hambrienta de la palabra de Dios. Cuando Jesús está hablando con la samaritana en Juan capítulo 4, cuando vienen después que son invitados por la samaritana para escuchar a Cristo, les dice a los discípulos, mirad los campos que ya están blancos para la siega. Yo para esto, recuerdan que tratamos en la última ocasión, dice Jesús, yo he venido para esto, para enseñar, para predicar la palabra de Dios. Es el motivo por el cual he venido. Y obviamente en ese motivo y en esa acción arrastra también a los discípulos. Por eso Jesús necesitaba de la ayuda, en este caso, necesitaba, decimos entre comillas, de la ayuda de los discípulos para atender a la multitud. Jesús tuvo compasión de la multitud. ¿Necesitaban descansar? Sí. ¿Cuántas veces un padre o una madre necesitan descansar? Muchísimas veces. ¿Cuántas veces tu hijo o tu hija te dejan descansar? Algunas. Mientras más pequeños están, cuesta a veces más. O no, al contrario, como me decía uno que ya es abuelo, dice, hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, prepárate porque son problemas grandísimos. Ya tiene hasta que coger préstamos para sacarlos de líos. Y yo digo, Dios mío, pero si ya tiene 42 años, sí, prepárate. Yo digo, no, a mí no me líen. A mí que no me líen los muchachos. Que luego coge un préstamo papá a tu nombre. ¿Cómo? ¿Y el dinero? El dinero para mí y el préstamo para ti. Bueno, ya íbamos a tener problemas. Ojo con esto. Tuvo compasión de ellos. La compasión, cuando buscamos la definición de esta palabra, es una comprensión del sufrimiento del otro, un contacto directo con el sufrimiento del otro. Habían dentro de esta multitud personas, si usted lee el pasaje paralelo, en este caso en Juan capítulo 6, personas que estaban buscando a Jesús por otros motivos. Pero había otros que tenían necesidades reales de Cristo. Y por eso Jesús se centra en enseñarles. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. A la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Qué dice Jesús? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor sabía, al tener contacto con ellos, como es omnisciente obviamente, qué cosas aquejaban a cada uno de los que estaban ahí en esa multitud. Pero hay una palabra que es importante que destaquemos, y es que ellos eran como ovejas, pero no todos eran ovejas, eran como ovejas que no tienen pastor. Si usted lee al final de Juan capítulo 6, parecía que había una gran multitud siguiendo a Jesús, y cuando Jesús les confronta, revela la verdadera intención de su corazón con respecto al motivo por el cual estaban siguiendo a Jesús. ¿Recuerdan? Tenían la intención de hacerle rey porque había multiplicado los panes y los peces. Y decían, habéis venido no porque habéis visto las señales, y les dice Jesús en su propia cara, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y viene Jesús y dice una frase que muchos hoy en día no les gusta. Dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Dice, uy, ya la hemos liado. O sea, tenemos aquí un hombre que con levantar las manos y orar, multiplica los panes y me manda a trabajar. Jesús, no, haznos otra señal, llénanos otra vez la tripa. Es lo que dice Juan capítulo 6. Usted se pone a leer Juan capítulo 6 y usted dice, es increíble. Pero si ustedes acaban de comerse los panes y ahora me dicen que haga otra señal porque le volvió a dar hambre. ¿Recuerdan esa frase que dice, no me des pescado, sino que enséñame a pescar? Eran como ovejas, pero no eran ovejas. Al final de esta travesía, ¿qué hizo la multitud con Jesús? ¿Se quedó con Jesús?
Le abandonaron. ¿Quiénes quedaron solamente con él? Los 12, los discípulos. Y les pregunta a Jesús, ¿también queréis iros vosotros? Y Pedro les responde, ¿a quién iremos? ¿Tú tienes palabra de qué? Porque Jesús lo que hizo fue comenzar a enseñarles. Y hay algunos que parecen ovejas, pero que tristemente no lo son. Pero aún así Jesús tiene compasión de ellos. Y la misericordia de Dios, su amor y su bondad abarca a todo el mundo. Hablábamos en la clase de escuela dominical que si no es por la misericordia de Dios, este mundo ya debía haber estado destruido y haber desaparecido hace siglos. Porque estamos estudiando Génesis 19, el capítulo de Sodoma y Gomorra. Imagínese usted, hoy en día no hay mucha diferencia, aparentemente, en lo que quiere promover el mundo con respecto a lo que había en Sodoma y Gomorra. No todos son ovejas. Obviamente, estaban siguiendo a Jesús porque tenían necesidades físicas concretas y porque querían satisfacer esas necesidades. Jesús sabe que como seres humanos tenemos necesidades y por eso le dice a los discípulos, vamos a descansar, porque sabe que es una necesidad el descanso. Pero no podemos poner nuestras necesidades por encima de Cristo, por encima de su palabra. Porque cuando pasa esto, entonces mostramos con nuestros hechos que no somos ovejas, sino, por así decirlo o suavizarlo, cabritos grandes. Cabritos grandes. Y hay muchos por ahí así. Y hay muchos que buscan. Hay una iglesia, aquí en Madrid, no voy a decir dónde está, pero que él me decía, teníamos una obra social y la gente estaban atrás porque tenían concierto con el banco de alimentos y le daban alimentos no perecederos, etcétera. Y él le decía, el que no firme aquí en el culto no se lleva bolsita. Y obviamente la gente iba y se ponían atrás, ahí para esperar que acabe este que habla y con los móviles ahí o lo que sea. Amén, en el nombre de Jesús, amén. La fila de una vez a buscar la bolsita. Estaban buscando las bolsitas, no a Cristo. Bueno, hacer obra social no es malo, es bueno. Pero después de 2 horas de comer, como hemos dicho, ¿qué pasa con la tripa? Hambre de nuevo. Y en Juan capítulo 6 él le dice, el que come de este pan no volverá a tener hambre jamás. Es un pan que verdaderamente sacia. Ser como oveja no te convierte en una oveja. Para ser una oveja hay que tener un encuentro personal con Cristo. Y eso es lo que debemos procurar tú y yo. Éramos enemigos. El Señor nos ha rescatado, nos ha redimido. Si tú no has tenido un encuentro personal con Cristo, todavía no eres una oveja, porque mis ovejas, dice en Juan capítulo 10, oyen mi voz y yo las conozco y Si tú no estás siguiendo a Cristo con tu vida, es una señal de que no eres una oveja. Necesitas un encuentro personal con Cristo. Y nosotros, aún siendo ovejas, debemos siempre constantemente autoexaminar nuestras motivaciones. ¿Busco yo a Cristo por pan o porque quiero escucharle y servirle? Nosotros que somos ovejas debemos tener eso siempre pendiente en nuestras vidas. Los que no son ovejas tienen que preocuparse por serlo. Pero los que decimos ser ovejas debemos preguntarnos constantemente, ¿cómo estoy andando yo con Cristo? ¿También quiero irme como aquella multitud? ¿O voy a reconocerle como Pedro? Tú tienes palabras de vida eterna. Debemos entender, tú y yo, que separados de Cristo no podemos hacer nada. Hay que tener compasión de la multitud, hermanos. Usted y yo tenemos algo que la multitud necesita. Y decíamos también en la clase de escuela dominical, usted tiene que ser, si no una antorcha, mínimo una cerilla o un mechero que en la oscuridad pueda verse. Pero no puedes tenerlo apagado, tienes que encenderlo para que la multitud pueda ver, aunque sea una pequeña luz en ti. En la clase de los jóvenes también ayer hablábamos de esto. Debe ser luz donde estás. Porque eso es una forma de mostrarle compasión a la multitud. ¿Qué va a pasar con la multitud? Eso no es asunto directamente mío o tuyo. Eso es algo entre la multitud y Dios.
Esta multitud, ¿qué hizo? Rechazó a Cristo, tristemente. Pero tú y yo antes también pertenecíamos a esa multitud y gracias a Dios hoy estamos aquí. Alguien fue luz para ti, para mí. Alguien nos presentó el Evangelio, alguien nos alumbró. El Señor utilizó a alguien para alumbrarnos con la luz del Evangelio. Y tú y yo debemos ser también como Cristo con respecto a la multitud. Es duro, es difícil, la multitud busca lo suyo propio, está perdida en sus delitos y pecados, pero la responsabilidad a la cual tú y yo hemos sido llamados es a brillar igual. Nosotros no tenemos una intervención directa sobre la multitud como los discípulos. Los discípulos no tuvieron una intervención directa. Esto es algo entre ellos personalmente y Jesús. Tú y yo debemos cumplir nuestra función y que el Espíritu Santo convenza con su poder de pecado, de justicia y de juicio. Esa ya no pasa a ser nuestra responsabilidad, sino entre ellos y Dios. Pero tú y yo debemos mostrar compasión como Cristo a la multitud. ¿Eres una oveja? Pues sigue a Cristo y imítale y obedécele. Padre, te damos gracias por este privilegio que nos das de tener tu palabra con nosotros y de ser ovejas. Perdona nuestros pecados, Señor, porque muchas veces tenemos la vista corta y no damos un buen testimonio. Perdónanos y ayúdanos por tu misericordia para que podamos mostrar con nuestros hechos, con nuestras palabras, que verdaderamente somos ovejas redimidos por tu sangre. Padre, hay multitudes que parecen ovejas, pero no son ovejas. Toca sus corazones para que vengan a tus pies. Te pedimos, Padre, que sigas obrando a través de tu Santo Espíritu, primero en nuestras vidas, para que también podamos llevar tu palabra y ser luz a todos aquellos que nos rodean. Gracias por el privilegio que nos das hoy de celebrar este tiempo especial en el que recordamos tu cuerpo entregado y tu sangre derramada por nosotros. Gracias por mis hermanos aquí presentes y por los que por otros motivos no pueden estar hoy. También te damos gracias por ellos. En el nombre de Jesús. Amén.